transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 3 de septiembre. Hoy murió don Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la radio y la televisión. Pero el programa de hoy tenemos 3 concursantes abocados a llevarse 64,000 pesos. Yo nací en Piedras Negras, en la calle de Rayón, 1326. Mi mamá tenía una voz preciosa. Mi mamá era soprano, tocaba la mandolina, tocaba la guitarra, tocaba el piano, que era soprano, y además era mecanógrafa. Yo pienso, y eso lo siento muy íntimamente, que el fenómeno OVNI tiene muchos perfiles. Algunos de ellos han sido estudiados. El gran premio de los 64,000 pesos. Hubo genios verdaderamente. Sí. Un chamaco se llevó los 64,000 pesos. Por 64 pesos, díganos usted a qué se le llama batracio. A los vertebrados, anfibios, anuros y urodelos, o sean sapos, ranas, ajolotes, etc. Correcto, muy bien contestado, doctor. Hablar y decir, sin decir peladeces ni majaderías, sino realmente hablar con un sentido del humor. Pues nunca piensan en la muerte, ¿verdad? Sin embargo, conforme se va uno acercando a la línea de the end, fin, entonces es cuando ya comienza uno a meditar sobre este asunto. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos contigo, Jenny Valencia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Comentarte que el periodista, conductor de televisión y locutor de radio Pedro Ferriz Santa Cruz falleció esta mañana a la edad de 92 años por complicaciones en su salud. Así lo dio a conocer su hijo, el periodista Pedro Ferriz de Con, a través de su cuenta de Twitter a las 10:30 horas, en donde escribió: Pepe, les dejo un mensaje de amor profundo. Mi padre ha muerto. Se apaga una gran voz, muere Pedro Ferriz Santa Cruz. Pedro Ferriz Santa Cruz nació en Piedras Negras, Coahuila, el 17 de marzo del año de 1921. Estudió la licenciatura en Historia Mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo una carrera de más de 74 años en la radio, televisión y el periodismo escrito. Particularmente sobresalió, Pepe, por conducir programas de entretenimiento como El Club del Hogar. Fue el creador del primer programa de concurso en México, conocido como La Pregunta de los 64,000 pesos. Cabe destacar que narró importantes sucesos históricos entre los años de 1950 a 1980. A finales de la década de los 50, fue el pionero de los programas sobre el fenómeno OVNI en México, con Un Mundo Nos Vigila. Durante su trayectoria en la televisión y radio mexicana, Pedro Ferriz Santa Cruz narró algunos hechos históricos como la llegada del hombre a la luna o el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. En la década de los 90 incursionó en la política representando a partidos de izquierda y en 1997 fue candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el Partido Cardenista. También militó en el Partido de la Revolución Democrática. Su último trabajo, Pepe, fue en el programa radiofónico El Mundo de Pedro Ferriz, y bueno, estamos en espera de que se nos confirme y se nos informe cuándo y en dónde serán velados sus restos. Es la información sobre esta gran persona, periodista, conductor de televisión y locutor de radio, Pedro Ferriz Santa Cruz. El reporte, Pepe. Jenny Valencia, gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi querido Jaime Almeida, reportero, periodista, analista del mundo, pues de los medios de comunicación, de los mundos de la vida de los hombres públicos. Hoy ha callado ya la voz de los 64,000 pesos. Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jaime, ¿me escuchas? Jaime Almeida, muy buenas tardes. Bueno, hay algún problema con Jaime Almeida, vamos a enlazarlo en un momento más, pero sí, estamos dolidos en los medios de comunicación por esta pérdida. Nuestro pésame a todos sus hijos, comenzando por Gaby, por Pedro, por todos. Hoy Pedro Ferriz de Con, quien tuiteó por ahí de las 10 de la mañana con 20 minutos la noticia más triste que un hijo puede dar, que es la muerte de su padre o de su madre. Pues a las 10:26 exactamente, Pedro Ferriz anunció la muerte de don Pedro,
tras lo que definió como una larga carrera contra los años. Mi padre el día de hoy rubrica una vida de éxito, de entusiasmo por vivir, de gran sentir del humor y también del amor. Fue un hombre que nunca conoció los límites de la pequeñez humana, sino que por el contrario siempre proyectó su vida con una enorme entereza y una gran calidad. Así lo dijo Pedro Ferriz de Con durante su programa radiofónico en Imagen Informativa esta mañana. Comentó que don Pedro acababa de dejar de estar entre nosotros, como diría él, en el terreno físico, ya que habrá otra dimensión, otra en la que estoy seguro compartirá con ustedes muchas otras sensaciones. Mi papá existe en otra dimensión, dijo Pedro Ferriz de Con, a quien enviamos nuestro afecto y un abrazo solidario por la muerte de su padre. Jaime Almeida, estamos al aire, decíamos, calla la voz de los 64,000 pesos, Jaime. Pues sí, Pepe, es un suceso lamentable para todos los que hemos estado frente al micrófono y para todos quienes conocimos a don Pedro Ferriz Santa Cruz, un personaje que yo en lo personal tuve la oportunidad de tratar extensamente desde los tiempos en que habían dejado de estar juntos ya Jacobo Zabludovsky y Pedro Ferriz en un noticiario nocturno en el que llegaban y decían: buenas noches Pedro, buenas noches Jacobo, al estilo de Chet Huntley y David Brinkley en Estados Unidos, uno de los grandes noticieros previos al inicio de la experiencia que tuvimos tú y yo allí en Televisa. Y don Pedro siempre fue una persona dispuesta a ayudar a quienes empezábamos a trabajar en el micrófono, con consejos, con sugerencias, con un humor extraordinario, además una bonomía fuera de serie, compartiendo con todos pues, su sabiduría, sus experiencias, y luego también con ciertas cosas muy características de él, como era aquello de los ovnis, no estamos solos, un mundo nos vigila, que le dio a don Pedro un matiz especial dentro de los encargados de estar dando noticias y tratando de ser 1000 por 1000 objetivos. Esa faceta de don Pedro siempre fue sobresaliente. En el Gran Premio de los 64,000 pesos, hombre, hizo escuela y además nos permitió a todos conocer a través del programa a personajes que luego uno podía enriquecerse a través de esos de los conocimientos de los personajes. Yo tengo la experiencia directa de un colaborador de la XCW que fue sensacional, Héctor Madera Ferrón, a quien a mí me tocó llevármelo a los medios de comunicación ya como un gran profesional, a partir de que ganó el Gran Premio de los 64,000 pesos, reconociendo voces legendarias de la XCW. Y entonces don Pedro Ferriz le decía: bueno, y este disco que le voy a poner aquí, dígame el letrista de esta canción que después interpretó Néstor Mestra o no sé qué, y pum, Madera Ferrón adivinaba. Era la oportunidad que daba ese programa a través de don Pedro Ferriz de ampliar un mundo de conocimientos y de personajes, siempre agradable, siempre ameno. La última vez que lo vi fue en Acapulco, donde creo que él ya estaba viviendo. Me lo encontré muy a gusto, sentado en una veranda, me invitó a platicar un rato y estuvimos hablando, recuerdo muy bien, creo que de Alejandro Algara y de los Panchos, y don Pedro, que en su vida como periodista conoció a todo mundo, tenía anécdotas muy humanas y muy interesantes que platicar, nunca te aburrías con él, y además te trataba como si fueras un sobrino o alguien así con genuina estima. Es una lástima que esa generación se vaya yendo, pero bueno, pues hay personas como don Pedro que lo único que dejaron fue amigos, enseñanzas y un modelo a seguir. Jaime Almeida, se habla mucho, claro, de don Pedro Ferriz por esa trayectoria impecable a través de los medios de comunicación, una carrera de 60 años cuando menos, una carrera ejemplo para todos nosotros los que hemos seguido la misma ruta, no con tanto éxito desde luego, pero con mucha admiración para don Pedro Ferriz. Y pocos mencionan o pocos mencionamos
la carrera que hizo don Pedro Ferriz en materia de historia. Él se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, don Pedro Ferriz estaba ahí al frente del premio de los 64,000 pesos, pero por supuesto no era un locutor ignorante, sino todo lo contrario. Tenía un bagaje cultural que le garantizaba, por supuesto, una mejor comunicación en los medios. Mira, recordamos estas frases de don Pedro, hablando de su bagaje cultural. En un momento lo tendremos listo, porque algo pasó aquí con las cosas, pero bueno, en fin, allá lo tenemos, escúchalo. Bueno, hubo genios verdaderamente. Sí. Un chamaco se llevó los 64,000 pesos, Alejandro Esponda Gagiola, era de Chiapas. Ahí estaba hablando don Pedro Ferriz de que en 1954, fíjate, 54, Jaime, inició este proyecto del Gran Premio de los 64,000 pesos, que bueno, pues le marcó toda su carrera. Hasta una película, yo recuerdo, Jaime, no sé si tú lo recuerdes, se hizo una película donde la parte de la pregunta y dígame por 64,000 pesos tal cosa, se volvió la parte medular de la trama. ¿Tú te acuerdas? Estaba Sara García, Irma Dorantes. Pues tengo recuerdos de la película, tengo imágenes en la mente, no me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo la voz de don Pedro diciéndonos, por 64,000 pesos, díganos usted. Y ahí es donde se le ponían los pelos de punta a los concursantes, porque decía, primero, el lugar de nacimiento de este personaje; segundo, el libro que escribió; tercero, dónde dio conferencias. Hijo, mano, y la gente nerviosa, etcétera. Una imagen indeleble, una imagen inolvidable en la televisión. Es algo icónico en la mente de los que vivimos la televisión de finales de los 50, los 60, los 70. Además, don Pedro Ferriz, con esa credibilidad de la que tú estás haciendo mención, hacía que se sintiera que el programa estaba siendo conducido por alguien que podría haber sido concursante también, porque agregaba datos de su cosecha y de su bagaje cultural, complementaba todo eso. También tengo un recuerdo imborrable de don Pedro en las transmisiones de la conquista espacial, desde las primeras naves que salieron primero sin tripulación humana, luego todo el desarrollo de los distintos proyectos, el Géminis, el Mercurio, no sé cuánto, hasta la llegada del hombre a la Luna. Yo no sé si de toda esa investigación realizada por él haya encontrado razones para ser de quienes afirman la existencia de vida inteligente en otras partes del país. Claro que en otras partes del mundo, porque viendo todas las marchas y todo eso que ve uno ahora, pues empieza uno a dudar de la inteligencia humana, inclusive aquí en nuestra ciudad. Pero don Pedro estaba seguro de que un mundo nos vigila. Pues muchas gracias, Jaime Almeida, muy reconocidos por este comentario que compartes aquí con la audiencia de Grupo Fórmula. Te mandamos un fuertísimo abrazo hoy haciendo memoria de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, Pepe, y un pésame para ti también, porque todos los que convivimos con él, de alguna manera sentimos una pérdida como si hubiera sido un pariente. Como si hubiera sido un hombre mayor, un hermano mayor, un hombre más grande, un padre. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Hoy, por cierto, en el Senado de la República se le rindió homenaje póstumo a este pionero de la radio y la televisión mexicanas. Se le guardó un minuto de silencio en memoria de don Pedro, fallecido hoy a los 92 años de edad. Nuevamente pondremos al aire el contexto de las voces de la noticia, hoy dedicadas a don Pedro Ferriz. Pero el programa de hoy tenemos 3 concursantes abocados a llevarse 64,000 pesos. Yo nací en Piedras Negras, en la calle de Rayón, 1326. Mi mamá tenía una voz preciosa. Mi mamá era soprano, tocaba la mandolina, tocaba la guitarra
tocaba el piano, que era soprano y además era mecanógrafa. Yo pienso, y eso lo siento muy íntimamente, que el fenómeno OVNI tiene muchos perfiles. Algunos de ellos han sido estudiados. El gran premio de los 64,000 pesos. Hubo genios verdaderamente. Sí. Un chamaco se llevó los 64,000 pesos. Por 64 pesos, díganos usted a qué se le llama batracio. A los vertebrados, anfibios, anuros y urodelos, o sean sapos, ranas, ajolotes, etc. Correcto, muy bien contestado, doctor. Hablar y decir, sin decir peladeces ni majaderías, sino realmente hablar con un sentido del humor. Pues nunca piensan en la muerte, ¿verdad? Sin embargo, conforme se va uno acercando a la línea de the end, fin, entonces es cuando ya comienza uno a meditar sobre este asunto. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.